Y para todas, espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo va todo? Bien, profe, buena noche. Dice don Juan, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Doctor, ¿qué me cuentan? Bueno, ahí está ahí juicioso. ¿Y usted qué tal? ¿Qué se cuenta? Acá laborando, profe. Ah, ¿en serio? ¿Está camellando? Sí, señor. ¿Y hasta qué hora le toca? Ok, Hasta las 6. hasta las 6 de la mañana, pero bueno. ¿Y cuándo cambia de turno? No, salgo a descansar domingo, lunes y martes. Pero bueno, bien. Sí, que trabajo 3 y descanso 3. ¿Qué más, don Caldera? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Bien, ahí que sí, van a retomar siempre, profe. Sí, por ahí vi. A mí me toca ir mañana, pero es a reclamar unos temas, pero me toca ir mañana. Allá Mm, financieros. Sí, les falta ver qué dicen. sí, pues Pero, administrativo y complejo sur ya concretaron que sí. sí, de Sí, verdad. allá sí. Pero bueno, Acá, acá lo están haciendo venir solo a pool. Solo lo que están haciendo pool. así, Sí, pero señor. bueno, bien. Pues esperar a ver qué pasa. ¿Y usted qué, cuándo se va a conseguir un contrato ya como instructor o de administrativo? ¿O qué No, va a seguir ahí en la empresa? por ahí me ofrecieron, pero no. Uno Por, lo piensa, profe, para que de vea. verdad. Pero Sí, bueno, claro. Esta gente cuando se vaya, yo qué. sí, eso sí es verdad. Eso sucede a veces, que cuando se van, pues el Sí, el problema es, director. A mí me parecieron 2 oportunidades me han pasado con el sí. director de empleo para para llevarle material POP que sale de acá. Mm, Pero no he querido porque la pienso, profe, la pienso mucho. eso sí es verdad. Seguro mata confianza. Eso sí es cierto. Pero bueno, pero bueno. Sí, trabajito sí hay. Pero a ver si cuando ya gradué de esto me meto a ver un concurso de esos buenos de la DIAN que hay un poco, me dijo un primo. Sí, ahí hay varios concursos que salieron hace Para, poco. para todo, me dice que para todo, para técnicos, tecnólogos, profesionales, para todo. Sí, eso sí es cierto, salió hace poco y yo no sé, van a sacar otro más adelante. Van a sacar otro Sí, más que uno adelante. hizo. Es que un Ujú. primo mío sí concursó Sí. como, como jurídico y Mm, pasó ¿de verdad? allá en Sucre. Vea pues, qué bueno, Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, buenas está trabajando en noches. la escuela. Qué bueno, Listo, buenas profe, noches. estamos hablando. Listo, dale. Buena noche para los que se van conectando. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar, yo creo que 3 minuticos a que se conecten más porque pues somos 10 y si no, pues damos inicio, ¿vale? Entonces hoy vamos a ver pues el tema de sanciones y bueno, ya les voy a contar qué es lo que vamos a trabajar con relación a esto. Profe, una pregunta y qué han dicho de los talleres. Pues aún no han dicho nada. Toca esperar porque algunos pues dicen que no pueden los sábados, otros que sí, otros que quieren mejor la clase, entonces pues estamos esperando a ver qué dice. Sí, Juan. Entonces toca esperar. Buena noche para los que se van conectando. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar 2 minuticos mientras que el resto se conecta, ¿vale?
Bueno, vamos dando inicio a la sesión pues de la noche de hoy. Primero que nada, muy buena noche para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, la semana pasada, pues nosotros habíamos trabajado o habíamos visto, pues quienes estaban obligados a presentar información exógena, quienes no, ¿cierto? Vimos las fechas. Con relación a eso, pues diligenciamos eh, diligenciamos pues el foro, ¿cierto? El foro de salón de clases y hoy también pues obviamente va a haber foro, ¿sí? El objetivo es que, mm, el objetivo es que todas las noches, todas las clases más bien, va a haber foro como yo les había contando y este también sirve pues para la nota, ¿listo? Entonces yo creo que voy a empezar a compartir. Hoy vamos a ver pues el régimen sancionatorio, el régimen de sanciones que existe con relación a la información exógena. Claro que acá también hay una normatividad que aplica, donde tengo, así me cerro. También hay una normatividad que aplica perdón, que aplica para ¿para qué? Para las declaraciones de renta en general, o las obligaciones tributarias, llamémoslo así, porque no es solo renta, listo. Entonces aquí tengo mi cuadro, ya se los voy a presentar. Listo, entonces vamos a iniciar con las sanciones o con el régimen sancionatorio, ¿listo? Aquí nosotros vamos a encontrar lo que yo les cuento, es decir, el régimen sancionatorio, qué tipo de sanciones existen, por qué motivos se deben pagar las sanciones. Entonces, bueno, la sanción máxima es de 15.000 VTs, ¿listo? Entonces aquí vamos, pues el valor de la VT para el año grabable 2020 era de 35.607, la sanción máxima era de 535.105.000 pesos. Para el año 2021 corresponde a 36.308 y la sanción máxima es de 544 millones de pesos. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué se pueden generar las sanciones. Ustedes, como responsables de la información tributaria, ¿cierto? Deben de estar atentos, pues, a que no se presenten este tipo de sanciones. Yo les cuento, hay un, ¿alguien me hablaba? Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, hay un, de acuerdo pues a la sanción, hay algunas sanciones pues que yo puedo disminuir con relación pues a los procesos que hago con la DIAN, hacer una facilidad de pago, pero en algunos casos estas opciones ni siquiera me dan para poder tener mi negocio en marcha. ¿Por qué? Pues por el tipo de sanción o por lo alta la sanción, pues me toca cerrar mi negocio, que ya casualmente pues por estos días en los grupos alguien decía, pero si yo pago esa sanción, pues me toca cerrar el negocio, porque pues no hay, no hay qué, no hay, no, yo no tengo cómo pagar. Entonces, bueno, aquí nos vamos a remitir al régimen sancionatorio, que era lo que yo les venía contando, que viene asociado al artículo 641 del Estatuto Tributario. Entonces yo les voy sugiriendo que vayan tomando nota, que vayan guardando sus memorias, porque ahorita pues vamos a participar en el foro. ¿Listo? ¿Por qué pueden ser las sanciones? Por no suministrar información, por no suministrar la información dentro del plazo establecido, informar o entregar la información con errores y no correspondiente a lo solicitado, que básicamente pues es lo mismo.
Cuando hablamos de no correspondiente a lo solicitado, que yo entregue otros formatos de más o de menos, ¿cierto? Cuando dice que se llega con errores, de pronto que las bases que yo coloqué pues no son las adecuadas, entonces por eso me puede sancionar la DIAN. Yo les contaba que, yo les contaba que algunos colegas decían por allí en los grupos que hay, decían, debería existir un seguro para el contador cuando reporta la información exógena, teniendo en cuenta pues esas sanciones tan altas, pues en realidad no lo hay, toca es hacerlo con paciencia, con tiempo y con cuidado. ¿Listo? ¿Sanción de cuánto? Una multa no puede superar los 15.000 VTs fijados según los criterios así. El 5% del valor de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tuve un valor que me faltó adicionar dentro de la información exógena, entonces ese valor yo empiezo a sacarle el 5% y si eso supera las 15.000 VTs, entonces le pongo la tarifa máxima, es decir, las 15.000 VTs. ¿Listo? Eh, el 4% del valor de la suma respecto a las cuales se suministró la información errónea. ¿Listo? Aquí pues es cuando yo coloqué una base mal, cuando coloqué un valor de más, ¿sí? Entonces él me dice, cuando usted suministró información errónea, valores que no eran adecuados, pues tiene que colocar a ese valor que colocó errado usted en la declaración, tiene que colocar el 4%. Ya más adelante vamos a ver qué sucede cuando yo me doy cuenta a que cuando la administración se da cuenta. ¿Listo? La C, el 3% del valor de la suma respecto a las cuales se suministró de información extemporánea. ¿Listo? Entonces, digamos, esta puede ser una de las más altas, ¿sí? Porque, ojo, dice, el 3% del valor de las sumas respecto de las cuales se suministró de forma extemporánea. Es decir, si yo dentro de mi información exógena tenía que presentar dentro de todo lo que yo tenía que presentar, eran 2.000 millones de pesos, entonces pues la sanción sería aproximadamente de 60 millones de pesos, si mis cálculos no me fallan, ¿sí? Entonces, del total de la información que usted dejó de reportar, ¿listo? Siempre y cuando pues las anteriores no excedan las 15.000 VTs. D, si no hay base o la información no tiene cuantía, el 0.5 de los ingresos netos, si no hay ingresos del 0.5 del patrimonio bruto de lo anterior, o la última declaración de renta o de sus ingresos de patrimonio. ¿Cómo así? A ver, para ser más claros con este numeral. Resulta, obviamente que si con relación esta D, pues no va asociada a todos los puntos. ¿A qué se refiere? O sea, no puede ir asociada a la porque dice del valor de las sumas de los cuales no se suministró la información exigida. Si fue una información que no se suministró, ¿cierto? Fue que yo no la entregué. O sea, no la incluí, para ser más claro. Es decir, había información que reportar, pero yo no la incluí. Aquí yo incluí, pero yo incluí información de forma equívoca. Y acá yo tenía que presentar, pero no presenté en los tiempos. Dice el valor de la suma respecto a las cuales se suministró de forma extemporánea. Pero acá me dice, si no hay base, ¿cómo así? Pero resulta que es que yo tenía que presentar, tenía la obligación sustancial de presentar, pero resulta que yo no tenía nada que presentar, ¿cierto? Pero más sin embargo no presenté. Eso es como cuando hablamos, para que ustedes se vayan llevando una idea, ¿sí? Resulta que yo no tuve operaciones en un año, pero yo sí tenía la obligación, yo debía haber reportado los formularios en serio y los debía haber presentado, pero no los presenté, como la declaración de renta. Ah, bueno, como no me dio impuesto a cargo, pues yo no la presenté. Entonces, claro, ahí yo tengo sanción por extemporaneidad, más no me van a cobrar intereses. Entonces dice el D, si no hay base o información o no tienen la cuantía, tome el 0. Los ingresos netos. Si no hay ingresos, tome el 0.5 del patrimonio bruto del año anterior o de la última declaración de renta o de los ingresos y patrimonios. ¿Listo? Él me da como varias alternativas para que yo no me quede sin liquidar la sanción. Numeral 1 dice, el desconocimiento de los costos, renta de exensas deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones según el caso, cuando la información requerida se refiere a estos conceptos,
y de acuerdo a la normatividad vigente, deberá conservarse y mantenerse a disposición de la administración tributaria. ¿Listo? Entonces, aquí, pues toca, lo que me dice acá es, bueno, usted suba lo que quiera, pero usted todos los documentos soportes, ¿cierto? Debe tenerlos a disposición de la DIAN, porque lo que no tenga a disposición de la DIAN, pues la DIAN lo puede requerir, ¿cierto? Y lo puede sancionar por este tema, porque usted no tenga la información o su contabilidad guardada, por decirlo así. ¿Cómo es el procedimiento? Entonces, ojo, bueno, si quieren, voy a dejarla ahí un momentico para que ustedes vayan tomando nota, para que tomen los aspectos relevantes, ya que pues ahorita yo les voy a dar una pregunta por el foro y la vamos a socializar como vamos haciendo cada una de las clases, ¿vale? Listo, voy continuando. Procedimiento. Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, ¿qué quiere decir? Pues que la DIAN ya sabe y la DIAN me requirió. Previamente será traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un mes para responder correcciones antes de vencimientos, no genera sanción, ¿sí? ¿Cómo así? Ah, bueno, pues acá es bastante claro y me dice la sanción, si usted va a hacer una modificación, voy a poner un ejemplo, usted subió la información exógena hoy, ¿cierto? Pero resulta que se vence dentro de un mes y usted se dio cuenta pasado mañana que va algo mal, usted lo puede corregir de forma voluntaria, ¿sí? Y no tendrá ninguna sanción, ¿listo? Si se subsanan alguna de las omisiones voluntariamente antes del pliego de cargos, es decir, antes que la DIAN me requiera, la sanción del numeral 1, ¿sí? La que vimos del 5%, o sea, yo la saco al 5%, pero se reduce al 20% y el obligado deberá liquidarla y pagarla. Es decir, me voy a volver acá un poquito para que vaya quedando más claro. El numeral 1 dice que el 5%. ¿Cómo va a bajar del 5 al 20%? No entiendo, no. Lo que dice la norma es que si al yo hacer el cálculo, ¿sí? De esta multa, a mí el resultado me da 100 millones de pesos, lo que me está diciendo acá que ese monto yo lo puedo reducir al 20%, es decir, solo pagaría 20 millones de pesos y el obligado deberá liquidarla y pagarla. ¿Listo? Entonces, ojo, si se subsana alguna de las omisiones voluntariamente antes del pliego de cargo, la sanción del numeral 1 se reduce. Por eso yo les digo, muchachos, aquí yo tengo una opción, pues, de disminuir la sanción, ¿cierto? De disminuirme el 80%, porque acá dice, se reduce al 20%, ¿qué quiere decir? Que me están descontando el 80%. Y el obligado deberá liquidarla y pagarla. ¿Listo? Entonces, ojo, yo debo estar muy pendiente con eso. Si yo llego a darme cuenta de un error, pues lo puedo corregir. Haciendo la salvedad que ninguna sanción, ni en exógena, ni en renta, ni en nada, puede dar menos de la sanción mínima, que son las 10 VTs, ¿vale? Para que vaya quedando claro. Dice, si después del pliego de cargos, es decir, la DIAN me indicó, yo me di cuenta, y antes de notificar imposición de sanción del numeral 1, ¿sí? Es decir, aquí de qué estamos hablando. La DIAN me dijo, vea, usted tiene un error, pero yo no lo subsané, ¿cierto? Como yo no lo subsané, entonces la DIAN me manda otro requerimiento y me dice, ¿sabe qué? Yo lo voy a liquidar, ¿listo? Yo lo voy a liquidar, entonces ahí yo no tengo nada que hacer. Pero si la DIAN me llama y me dice, vea, usted tuvo un error, corríjalo. Y él no me ha notificado ninguna imposición ni me dice su sanción va a ser de tanto, yo la liquido, o sea, lo mismo que dice acá, se subsana y se reduce al 50%. ¿Qué quiere decir? Que de esos 100 millones que yo tenía que pagar, que fue que liquidé esa sanción del 5%, ya no voy a tener que pagar los 100 millones de pesos, sino que solo voy a pagar 50 millones de pesos. ¿Listo? Se reduce al 50%. Acá se reduce al 20%. Aquí es cuando la administración no me ha llamado, ¿sí? Cuando se reduce al 20% y cuando la administración me llama, se reduce al 50%. ¿Bien? Listo. Dice el siguiente numeral. Si después de la imposición de sanción
y antes de 2 meses se subsana, su reducción será al 70%. ¿Qué quiere decir? Aquí me está diciendo, usted va a reducir el 70% de la obligación, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que solo me puedo tomar un 30%. Lo que quiere decir que eso yo pagaré 70 millones de pesos. ¿Listo? Es decir, acá ya me dice, vea, usted tiene que pagar tanto. Digamos la DIAN, para que vaya quedando más claro, ¿no? Porque yo sé que se puede prestar para confusión. La DIAN me requirió y me dijo, vea, usted no pagó. Entonces, bueno, pasó eso y no pago, no, perdón, tiene un error en su cálculo, tiene un error X, Y, Z, ¿sí? Entonces la DIAN me dijo, usted tiene un error, pero resulta que yo no hice nada, no liquidé la sanción ni nada, ¿cierto? Entonces ya la DIAN me dice, vea, usted como tiene un error y no liquidó sanción ni nada, pues tranquilo, yo le voy a liquidar la sanción. Digamos, hoy él me liquida la sanción, hoy 4 de marzo. Yo tengo hasta 2 meses, ¿sí? Marzo, abril y mayo, ¿cierto? Hasta el mayo 4, para pagar y tomarme el 70%, tomarme el 30 porque se reduce al 70. Es decir, si son 100 millones la sanción, yo pagaría 70. Pero si yo pago el 5 de mayo, pues me tocaría pagar el 100% de la sanción. ¿Listo? Bueno. Luego dice, recuerden que si tienen dudas o preguntas, pues pueden activar sus micrófonos, ¿vale? Profe, una pregunta, Dime. Sandra Marcela. Profe, en la primera donde dice que si falta un mes para uno, o sea, para que se venza el tiempo y uno hacer correcciones, ¿cuántas veces puede hacer correcciones? ¿Solo una vez o las veces que... No, por ejemplo, en el primero, y excelente pregunta, uno puede hacer correcciones las veces que requiera. Eso es como el impuesto del IVA, más o menos es así para que lo tengan más claro. Digamos, hoy es 4, pero a mí se me vence el 10, es decir, el próximo jueves, ¿cierto? Entonces yo liquidé, ¡tan! Y me di cuenta que tenía un error, lo puedo corregir, pero resulta que yo el domingo me di cuenta que tenía otro error, la corrijo. El lunes me di cuenta que tenía otro error, la vuelvo a corregir. El martes me di cuenta, la vuelvo a corregir. El problema ya es cuando la presento después de la fecha. ¿Listo? Y ahí sí me toca presentar sanción por pues si aumenta el impuesto a cargo, disminuye el saldo a favor. ¿Listo? Y si yo no me doy cuenta, ¿vale? Entonces ahí sí, pues yo la puedo corregir las veces que quiera antes del vencimiento. ¿Listo? Por eso lo ideal es ir organizando toda la información de una vez en los formatos. Es decir, vean, cuando uno está trabajando en el tema de las contabilidades, lo adecuado, ¿cierto? Es que yo voy haciendo un registro. Yo ya sé que ese registro o esa información va para la información exógena y va armando una matriz, ¿sí? Si es que no tengo el software contable. Si yo ya tengo el software contable y lo tengo muy bien parametrizado, pues con mi software yo lo puedo trabajar. Pero si no, pues un poco complejo, entonces voy organizando la información. Con eso ya la gente que es juiciosa con los sistemas de información contables y que no tienen tanto enredo, si llevan una contabilidad juiciosamente, la primera o la segunda semana de enero puede emitir estados financieros ya de la vigencia anterior. Pero si las empresas no son juiciosas, pues ahí empieza el problema, ¿cierto? Si la empresa es juiciosa y sabe los reportes que le genera el sistema de información contable o el software, pues dicen, ah, bueno, pues yo ya sé que esta información él me la va a descargar acá, entonces yo empiezo a descargar y estoy esperando que la DIAN me habilite para empezar a subir y empiezo a hacer cruces y a hacer validaciones. Por eso es que se sugiere que este tipo de información pues no se deje para lo último, ¿sí? Porque ya empiezan todos los colegas, ay Dios mío, que declaren contingencia porque es que esta información primero no sube o todavía no la ha terminado de armar, que pues eso dependiendo obviamente de la empresa y del número de operaciones que tenga. Y ya más adelante vamos a ver los formularios y qué se debe reportar en cada formulario. Ahí viene pues el meollo del asunto. ¿Listo? Entonces, bien. ¿Alguna otra duda hasta el momento? Bueno, voy continuando. Dice, si se usara con anterioridad a la notificación de liquidación, eh, de liquidación de revisión, no se aplicará sanción del numeral 2. Se aceptarán los factores que sean probados plenamente. Entonces, ojo,
si se subsana con anterioridad a la notificación de liquidación. ¿Qué quiere decir? Pues a esta notificación, es decir, la DIAN no me dice, usted tiene que liquidar tanto de revisión, no se aplicará la sanción del numeral 2, es decir, esta que habla. ¿Listo? Se aceptarán los factores que sean probados plenamente, es decir, ya ahí yo me podré pues descontar algunos valores que ya lo vamos a ver más claramente allí más adelante. Bueno, listo. Para el efecto, se deberá presentar ante la oficina que esté conociendo de la investigación un memorial de aceptación de la sanción reducida en la cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago del acuerdo de pago de la misma. ¿Listo? Entonces, vean, la DIAN es tan chévere que me dice, si usted no puede pagar, no se preocupe, yo le financio acá, que no le financie el banco, yo le financio acá y fresco. Y le suspendo todos los términos que tengamos nosotros, le suspendo si necesita que, si en algún momento por temas sancionatorios, ¿sí? Que usted no pagó, pues obviamente si hay una sanción de por medio y yo no la pagué, la DIAN me embargó algunas cuentas, yo le puedo decir después del acuerdo de pago, dale, levánteme ese embargo, por favor, para yo poder seguir trabajando, y la DIAN lo hace más, sin embargo, este es el acuerdo de pago. El problema es que si se llega a incumplir en un día el acuerdo de pago, la DIAN vuelve a embargar automáticamente todas las cuentas porque se incumplió. ¿Listo? Ya de pronto, pues más adelante vamos a ver el tema de acuerdos de pagos, entre otros. ¿Listo? No, Una pregunta, profe. dime. Cuando uno pasa esa información exógena, ¿cuánto tiempo tiene, o sea, de la información? Que no sé, yo nunca he sido, no tengo práctica, ¿sí? Tranquila. Entonces, digamos, uno pasa la información exógena y ¿cuánto tiempo la DIAN la revisa o cómo funciona eso? ¿Eso es automático? Bueno, pues es decir, ahí sí, corchado, porque yo digo, lo que pasa es que para esto se suben archivos planos en Excel, ¿cierto? Y la DIAN obviamente pues descarga todos en sus archivos planos en Excel, como lo hacemos nosotros cuando vemos la información reportada por terceros, ¿sí? Que también allí en un cuadrito está la información exógena. Entonces yo digo, a la DIAN, esto lo hace una persona, ¿sí? No lo hace un sistema que me arroja algún error, pero una persona sí puede generar un algoritmo o un Excel, ¿cierto? Con dos empresas que hayan reportado información muy parecida. Cuando me refiero no a dos empresas del mismo sector, sino me refiero, digamos, yo soy la empresa Miguel Peña, tengo contactos comerciales con la empresa ABC y ellos cruzan esa información, y si en ese cruce de esa información, que ellos me imagino que hábilmente lo podrán hacer en Excel o mediante una condicional o una macro, ellos identificarán un error y ahí es cuando lo llaman a uno. ¿Listo? Entonces ellos trabajan con archivo planos y le entregan, por eso aquí atrásito o aquí al respaldo, decía, acá, para efecto se deberá presentar ante la oficina que esté conocimiento, que está conociendo de la investigación. Cuando habla de ese punto, es un funcionario de la DIAN, ¿sí? Entonces uno llega, habla con la persona y le dice, vea, lo que pasa es que acá quedó mal, esto se reportó mal, esto se reportó mal, esto no fue un error, entonces yo quiero que me subsanen eso porque en realidad no fue un error, pero pues si yo tengo todas las evidencias. Entonces, pues básicamente es una persona quien cruza la información, ¿sí? Que hay unos delegados y a mí me entregan ¿qué? Un agente, y ese agente pues es el que va a llevar mi caso, pero me imagino que él llevará muchísimos casos y ahí hay varios agentes. Lo mismo es cuando yo estoy pidiendo saldos de devolución, ellos también cruzan la información, ¿sí? De acuerdo a lo que yo estoy pidiendo y dice, ah, no, qué pena, de acá no le sucedió. Entonces yo le puedo decir, no, lo que pasa es que ahí fue un ajuste de la DIAN. Yo le puedo decir a la persona que me está auditando de la DIAN, le puedo decir, vea, esto fue un ajuste, esto tal, y si tengo cómo justificarlo, pues ellos me lo tienen que devolver. Entonces, por tal razón, para dar respuesta a la pregunta, son personas que hacen eso. Yo me imagino que ahorita en el proceso de tecnificación en el cual se encuentra la DIAN, ya llegará a un tema que simplemente un algoritmo lo ejecute y me cruce toda la información, y cuando hay error, me error reporte. Yo me imagino que estamos muy próximos a eso, ¿listo? Pero pues por lo pronto no lo conozco, si no hubieran requerido un poco, ¿no?, de gente que sé que no hacen las cosas bien, por decirlo así, ¿cierto?
Por ejemplo, yo escucho personas que dicen, pero yo nunca he reportado información exógena, pero uno sabe que se pasa de los topes, ¿cierto? Uno sabe que por patrimonio se pasan también. Entonces, si el tema fuera así tan sistemático, ya esa gente lo hubieran requerido hace rato. Bueno, entonces, bueno, Bueno, una ahí es. pregunta. Sí, señor. Gracias. Bueno, Igual eso, pues digamos, yo hago o sea, el plano de los medios cambiarios, la exógena cambiaria, ¿sí? sí. Y esa, digamos, la suben por el prevalidador cambiario, y Ujú, esos son 5 años que, en ese caso, ¿no? Que son, sí, porque es de la que yo la hago, tiene 5 años para presentarle algún error o algo, ya después de 5 años ya eso muere. exacto. Es decir, ellos tienen como para que El queden Muisca, firmes. que es con el tema del Muisca, o Exactamente. sea, Exactamente, es como César. el, Exacto, y muchas gracias por la intervención. Nosotros más adelante vamos a descargar el prevalidador de la información exógena y él también cuando yo lo voy cargando, si yo cometo algún error, él a veces detecta algunos errores, pero pues obviamente no puede detectar, no me puede decir, ese valor no está, sino que me dice, ese parámetro no corresponde a esa casilla. Eso él me lo puede decir, pero él no me puede decir, ese valor no corresponde, ¿cierto? Porque es que él no sabe, porque yo soy el que le estoy entregando la información, ¿cierto? Y este es como las declaraciones, y entonces esto queda ahí en el Muisca, que es donde está toda la información, que ahí es por donde se descarga el prevalidador y se sube la información ya en archivos planos. Entonces esto tiene pues unas vigencias para quedar en firme como las declaraciones de renta, ya mejor dicho, o lo otro es que yo digo que también hacen algunas empresas, saben que quedó mal, pero por no pagar la sanción, vea, échese la bendición y mire a ver. Pero pues usted ya sabe que si lo requieren, pues muy seguramente hay que pagar un billete largo por la sanción. ¿Listo? Entonces, pues eso depende. Hay empresas que asumen el riesgo de la sanción y dicen, no, pues yo espero a ver si me requieren para no pagar esa sanción. Pues si me requieren, pues la pago. Y si no me requieren, pues vean, hay personas que lo hacen así. Pero pues uno le dice al cliente, por ejemplo, uno le dice al cliente, vea, esta información quedó mal. Si es responsabilidad de uno, por ejemplo, yo digo, cuando uno está teniendo asesorías, uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿cierto? Porque es responsabilidad de uno y para eso le pagan a uno, ¿cierto? Porque yo digo, o sea, ¿qué tal que ustedes sean mis clientes llegue y les diga hoy, venga, lo que pasa es que ayer tocaba presentar retención en la fuente? Y me dicen, ¿cómo así que ayer? O sea, ¿toca pagar sanción? Sí. Entonces tienen que pagar la 360.000 pesos, por favor, deme, y ya acá está la liquidación más la sanción. Entonces, y conozco algunos colegas que son así en unas empresas, y yo digo, no, pues si las empresas contratan un profesional o una persona que sabe, pues es para despreocuparse de eso. Entonces, ahí es cuando viene la responsabilidad de nosotros como pues los llamados a ejercer pues esta labor, ¿cierto? Entonces, de ser correctos y decirle, sí, hay que presentar, pero hay sanción de extemporaneidad y pues esa yo la asumo porque ¿qué más hacemos? Porque es responsabilidad mía, ¿cierto? Hay personas que son y las conozco y las empresas les pagan la sanción y yo digo, pues es que, o sea, ustedes por qué tienen que pagar sanción si eso tiene que estar el contador. Diferente que yo le diga a la empresa, venga, necesito esta información, entréguemela porque ya en 2 semanas se me vence tal, que es lo que yo normalmente hago. Necesito, y yo los llamo cada semana. Recuerde que para esta fecha hay vencimientos este día. Recuerde que ya se va acercando la fecha, hasta que yo creo que soy intenso, se va acercando la fecha de vencimiento y ustedes no me han entregado la información. Y ya cuando no me entregan, yo les digo, no, pero es que ustedes no entregaron, o sea, ya la sanción no es por culpa mía, sino es por culpa de ustedes, que no me entregaron la información. Entonces, bueno, César quería comentar algo. no, profe, que para el tema, digamos, por ejemplo, en la evolución, nosotros hicimos una solicitud, una evolución del IVA Ujú. del 2016. Entonces Sí, presentamos, digamos, el prevalidador, porque todo eso es por prevalidadores. exactamente. Entonces, cuando se presenta, uno tiene creo que 2 años para solicitar esa devolución. Y cuando uno la presenta y hay algún, como esas cartas que le envía la IAN, esos comunicados, si Ujú. hay algún error, usted tiene 2 años para poder, o sea, en teoría, en total son 4. Y Ujú. si no, ya pierde usted, como digamos, ese dinero Sí, de eso, solicitud. exacto, eso es muy cierto. También uno debe ser muy cuidadoso cuando va a solicitar pues esas devoluciones. O sea, digo, o sea, no es que esté diciendo que eso sea imposible, ¿sí? Digo, es que uno tiene que ser bastante cuidadoso también con la información exógena, porque hay personas que me dicen, vea Miguel, es que yo quiero pedir esta devolución de esta renta, que es pues como el caso particular, o esta devolución del IVA que tengo ahí un saldito,
algunos IVAs, pues yo les digo, depende del tipo de la empresa, porque yo les digo, si usted tiene un IVA ahí y el otro mes o el otro periodo, pues le va a salir saldo a pagar, pues déjelo y se va ajustando. Pero si definitivamente usted tiene un IVA en exceso, ¿cierto? Porque de pronto usted, no sé, vende bienes excluidos o exentos, pero para la materia prima que usted tiene que hacer, pues tiene que pagar IVA, entonces usted ese IVA lo puede volver. Entonces yo digo, ah, bueno, ahí sí se justifica. O de pronto que usted traiga unos saldos a favor en renta, ¿cierto? Digo, pues pidámoslo. Si la empresa está bien y si usted tiene la certeza que la empresa está bien en el tema contable, pues hagámoslo. Pero si usted sabe que hay algo mal, pues ni para qué. Porque, porque llega, uno sube efectivamente el archivo plano y muy seguramente la DIAN dice, entrégueme costos y gastos y deducciones para ver si son procedentes o no, para evidenciar pues ese cruce. Entonces ahí básicamente pues me hacen una fiscalización, ¿cierto? Hay casos de personas, vuelvo y repito, no es por asustarlos, que le dicen, vea, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Entonces, usted tenía un saldo a favor, ahora le toca pagar el doble o el triple de ese saldo a favor, pues porque hay errores, ¿sí? Entonces yo le digo, la gente dice, ¿es imposible? Yo le digo, no, no es imposible. Lo que pasa es que hay que ser cuidadoso. Y si usted hizo las cosas bien y si usted sabe que hizo las cosas bien, pues la pedimos. Y si no, pues no la pedimos. Por ejemplo, fue el caso del año pasado. Una empresa me dijo, vea, tengo tantos millones en renta. ¿Qué dice? ¿Se le mide o no? Y una persona natural también. Yo le dije, pues, pues, ¿qué le digo yo? Bueno, pues hagámosle. Yo le dije, pero más sin embargo, es de tener presente que muy seguramente la DIAN nos va a pedir soportes en algún momento, pues si algo está mal. Para las personas naturales, pues ellos no piden soportes. Es muy raro, pero el año pasado a un compañero sí le pidieron, le dijeron, bueno, justifíqueme el 40% que usted se tomó de deducción. Como hay personas que se toman el 40% y no tienen derecho a ese 40%, se lo toman así a la ligera, entonces ya los fiscalizadores o los que están cruzando la información dicen, bueno, muéstrenme los soportes de esto, y si cumple con los soportes yo le devuelvo. Entonces, por ejemplo, en ese caso, él tuvo que desistir de la devolución porque sabían. Yo le dije, no, pues, yo dijo, vea que es que me están pidiendo esto. Le dije, pues si usted le hizo la declaración a él porque fue un amigo. Me dijo, no. Yo le dije, ¿quién le hizo la declaración? Otro amigo. Yo le dije, pues pregúntele que si él se tomó todas las deducciones adecuadas y si no, pues ni para qué. Entonces pasó que no habían hecho a conciencia el ejercicio y les tocó pues desistir de la devolución. ¿Listo? Entonces ahí es cuando yo les digo, pues si todo está bien, pues pídanlo, ¿cierto? Porque pues yo, ¿qué le voy a dejar? Yo quiero dejar una plata ahí si yo la puedo pedir y que me sirve a mí o que le sirve a la compañía como flujo de caja. Pero pues si usted tiene las cosas mal, bueno. Entonces, bueno, aquí hay una reducción de esas sanciones, ¿sí? De acuerdo a lo estipulado en el artículo 640, y esta reducción a sanciones, pues nos habla de toda la parte impositiva, no solo de información exógena. Esta también no lo podemos tomar cuando estamos liquidando unos impuestos, cuando estamos liquidando un IVA, cuando estamos liquidando una renta, ¿sí? Entonces dice, cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante, la sanción se reducirá al 40% si en los 2 años anteriores no se hubiera cometido la misma falta, ¿sí? Es decir, antes, digamos, yo tuve una sanción por corrección, por extemporaneidad, ¿listo? Si antes de 2 años yo no tuve la misma sanción, yo me podré tomar el 50%, ¿listo? Pero si yo el año pasado también presenté información de forma extemporánea, entonces pues ya no me aplicaría ese, me aplicaría el siguiente. O, por ejemplo, digamos, algunas personas lo requieren porque no presentó exógena en el 2017 y en el 2018. Entonces resulta que en el 2016 yo no tenía que presentar. Entonces muy seguramente yo sí me podré tomar un descuento que es sobre las sanciones del año 2017. Ya sobre las sanciones del año 2018, pues no me podré tomar ese beneficio. ¿Listo? También es de tener en cuenta la B, que dice no se ha proferido pliegos de cargo, requerimientos especiales o emplazamiento previo por no declarar. Es decir, yo lo estoy haciendo de forma voluntaria, básicamente. ¿Listo?
La 2, la sanción se reducirá al 75%, es decir, me dan un descuento del 25%, si en el año anterior no se hubiera cometido la misma falta. Entonces me dice, el 50, si usted 2 años atrás no hubiera cometido falta. El 25, si en solo un año, pues de pronto usted está presentando del año, digamos, del año 2018. Usted en el 2016 cometió una falta, pero en el 2017 no. Entonces se puede tomar esta que le correspondería el 25%. Dice, la sanción se reducirá al 75% si en el año anterior no se hubiera cometido la misma falta y no se hubiera proferido pliego de cargo, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar. Es decir, si a mí cuando habla de emplazamiento es que la DIAN me dice, bueno, usted como no tuvo tiempo de liquidar esa sanción, pues fresco, yo se la liquido. Entonces ahí no puedo tomarme ningún beneficio, por decirlo así, ¿cierto? O no me han hecho algún requerimiento, pues si la DIAN ya me requirió sobre esos valores, pues muy seguramente no podré tomarme ese descuento. Bueno, listo, bien. Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la DIAN, ¿sí? Es decir, por emplazamiento, la sanción se reducirá al 50% si en acá ya me está ampliando el término, si en los 4 últimos años anteriores no hubiera cometido la misma falta y esta se hubiera sancionado mediante el acto administrativo en firme y la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. ¿Qué quiere decir? Pues que ya la DIAN me dijo, vea, usted tiene que pagar esto de sanción. Pues como usted no la liquidó, usted no tuvo tiempo, entonces usted tiene que pagar eso, ¿sí? Pero entonces yo digo, bueno, en los 4 últimos años yo no he cometido una sanción por esa causal, por extemporaneidad, por error de información, por no presentar. Entonces yo me puedo tomar el 50%, ¿listo? Y siempre y cuando yo diga, sí, pues eso yo lo acepto y lo voy a pagar. Entonces no tengo problema, voy y pago y me tomo la sanción y me la puedo reducir, ¿listo? En la cuarta, la sanción se reducirá al 75% si en los 2 últimos años anteriores no hubiera cometido la misma falta y si hubiera sancionado mediante acto administrativo en firme y la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. Recuerden que acá pues me da más tiempo, ¿cierto? Porque es que acá ya la DIAN me requirió y ya pues muy seguramente me hizo una liquidación por emplazamiento, ¿sí? Por eso es que él me dice acá que me amplía el tiempo para yo tomarme el descuento, pero dice, fresco, ¿qué descuento hay? Pero pues ya las condiciones van cambiando un poco con relación al tiempo. Las anteriores era cuando yo hacía las correcciones de forma voluntaria. En estas ya es cuando la sanción, la DIAN, perdón, me tiene un requerimiento, me tiene una sanción por emplazamiento, es decir, me tiene una sanción propuesta. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, aquí vamos a ver pues algunos conceptos que la DIAN ha emitido con relación pues al régimen sancionatorio. ¿Listo? Acá estamos hablando de la acumulación de rebajas sancionatorias. Concepto 14116 de julio 17. Se ha indicado reiterativamente que el artículo 640 del Estatuto Tributario comprende unos criterios objetivos que permiten la aplicación de los principios de gradualidad y proporcionalidad en el régimen sancionatorio. En ese sentido, las rebajas previstas en la norma en comento, a saber al 50% o al 75%, según el caso, son empleadas en la última instancia de determinación y liquidadas de las sanciones, con lo cual resultan acumulables con las aminoraciones de cada tipo sancionatorio contempla, que cada tipo sancionatorio contempla, perdón. Dicha acumulación es posible en atención a la naturaleza de las rebajas sancionatorias, mientras las reducciones que prevén algunos tipos sancionatorios operan como consecuencia de la colaboración del contribuyente con la administración tributaria, consciente en evitar un desgaste del amparo administrativo, los descuentos de que se trata el artículo 640 dividen, además de considerar lo anterior, cuando la sanción es impuesta por la DIAN, también tiene en cuenta los antecedentes del contribuyente para castigar con menor rigor a quien ha procurado actuar con mayor responsabilidad. Entonces, bueno, acá pues fue un concepto que se emitió porque pues se indicó que debería aplicar
la misma norma para los dos casos, es decir, cuando se hace la corrección o se subsana la sanción, porque pues, no puede ser una corrección, puede ser una extemporaneidad, etcétera, de forma voluntaria y cuando me requiere la DIAN. Entonces lo que nos dice la DIAN es acá, vea. Pues si lo que pasa es que después de que, o sea, usted actúa hasta que nosotros lo requerimos, si no, no hubiera actuado. Entonces eso nos genera a nosotros un desgaste administrativo. Y por no contribuir con la DIAN, pues por eso es que ahora las reglas del juego cambian, ¿listo? También pues la DIAN tiene como un ítem para algunos contribuyentes, si son de alto riesgo o no, ¿sí? Los de alto riesgo es que, por ejemplo, presentan 2 declaraciones al año de forma extemporánea. Eso se consideran contribuyentes de alto riesgo, por ejemplo, ante la DIAN. O que no pagan. Eso se considera contribuyentes de alto riesgo, también para la DIAN. Entonces, si yo tengo un pronto pago, si yo tengo una pronta presentación, entonces la DIAN dice, bueno, este man es como malito para pagar, pero presenta las declaraciones. Eso también se tiene en cuenta cuando yo estoy haciendo acuerdos de pago con la DIAN, porque pues los acuerdos de pago, como yo les contaba, pues los revisas un agente de la DIAN y él le pide información, por favor envíeme esto, etcétera, etcétera. Y él tiene en cuenta esto o ese tipo de contribuyente, pues qué riesgo tiene para identificarle, yo le voy a dar el acuerdo de pago o no le voy a dar el acuerdo de pago. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando nosotros estamos haciendo eso, pues el objetivo se me fue la palabra. El objetivo cuando nosotros estamos haciendo esto es presentar las declaraciones a tiempo. Pues si no se pagan, pues ya el tema es los intereses, etcétera. ¿Listo? La firmeza, que era lo que nos comentaba creo que Sandra y lo que nos comentó César. Dice, por regla general, las declaraciones tributarias pueden ser revisadas y cuestionadas por la Administración de Impuestos dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar o de la fecha que se haya presentado en caso de haberse presentado de forma extemporánea. Acabo de hacer una claridad. Ya ahorita, dice, una vez ha vencido el plazo que tiene la DIAN para revisar las declaraciones tributarias de los contribuyentes, las declaraciones quedan en firme. ¿Qué quiere decir? Que ya la DIAN no tiene competencia para cuestionarlas ni modificarlas. Dice, vuelvo a leer, por regla general, las declaraciones tributarias pueden ser revisadas y cuestionadas por la Administración de Impuestos dentro de los 3 años siguientes a su vencimiento del plazo. ¿Qué quiere decir? No al vencimiento del año grabable que yo estoy presentando, ¿no? Sino al vencimiento de la presentación. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, ahorita algunas empresas ya empiezan en mayo y junio a presentar la información exógena. Entonces, digamos, mi empresa, voy a poner un ejemplo, tenía que presentar información exógena al año grabable el 3 de junio. El 3 de junio del año 2021. ¿Qué quiere decir? Que yo presenté, ¿cierto? Y yo presenté y se cuentan 3 años después de la presentación, es decir, 2022, 2023 y 2024. Hasta junio quedaría en firme la declaración. Ahora, ¿qué puede suceder? Resulta que yo la presenté en junio, ¿cierto? Como eran los términos, y yo estaba contando la firmeza y ya yo estaba junio del 2022, junio del 2023, y digamos, en mayo la DIAN me requirió y me dijo que había que hacer esa corrección. Entonces yo la corregí, ¿sí? Yo la corregí, digamos, la DIAN me requirió el 1 de mayo y yo la corregí el 15 de mayo. La corregí, la presenté y ya. Entonces, a partir de esa corrección, se vuelvan a contar otros 3 años, ¿sí? Es decir, esa declaración quería en firme ahora en mayo del 2027. ¿Listo? O si yo hago una corrección voluntaria, ¿sí? La corrección o se cuenta desde los 3 años que yo hago la corrección. Digamos en el 2021, o este año, yo la presenté en junio, pero resulta que la DIAN nunca me requirió ni nada y yo me di cuenta en enero del 2022 que tenía un error. Entonces yo la corregí en enero, entonces ya tendría a partir de ahí, pues 3 años, ¿cierto? Ahora, resulta que yo no la presenté, ¿sí? Entonces, digamos, yo no la presenté y yo me di cuenta y me contrataron, la empresa me dijo, vea, acá no se presentó información exógena, yo quiero que usted la presente, etcétera. Entonces yo la presenté hasta el año 2022, o sea, el vencimiento fue en el 2021, pero yo la presenté hasta el año 2022, entonces se cuentan 3 años del 2022 hasta que quede en firme. ¿Listo? Bueno. ¿Dudas hasta ahí?
No, profe. Bueno, No, señor. bueno, muy bien. Aquí también, pues hablamos de la prescripción, es decir, pues cuando ya la DIAN no tiene autonomía, ¿cierto? Entonces dice, la norma contenida en el artículo 638 del Estatuto Tributario es la que define el tiempo especial del plazo que tiene la DIAN para entrar a imponer las sanciones respectivas por errores de la información exógena. Y acabo de hacer una aclaración. O sea, por ejemplo, César decía de la información de él 5 años, ¿sí? Pero pues dependiendo del tipo de información, la DIAN da un tiempo, ¿listo? Y me imagino que el tiempo es tan largo, ¿sí? Por ejemplo, acá 3 años, pues es un tiempo considerable, ¿cierto? Porque precisamente quienes realizan pues la revisión pues son personas y imagínense para revisar, o sea, si es trabajo para uno organizar la información exógena, imagínense para los agentes de la DIAN que la están revisando y están revisando no sé cuántas empresas al día, entonces pues imagínense, bueno, entonces vuelvo y repito, la norma contenida en el artículo 638 del Estatuto Tributario es quien determina el tiempo especial de plazo que tiene la DIAN para entrar a imponer sanciones respectivas por errores de la información exógena. Aunque la información exógena tributaria debe coincidir con lo que se haya llevado en la declaración de renta o las declaraciones de IVA o de retención en la fuente de un mismo año fiscal, no debe suponerse que si esas declaraciones quedan en firme en un plazo de 3 años, entonces cuando queden en firme esas declaraciones tributarias también quedarían en firme los reportes de la información exógena. ¿Claro o no? Como un trabalengua, profe. ¿Sí o no? Entonces, Sí, resulta que a mí también me van a cruzar, como dice acá. O sea, se supone que lo que usted declara en su declaración de renta, del IVA, de retención en la fuente, muchos de esos conceptos son los que nosotros vamos a llevar a la información exógena. Entonces ellos también ahí tienen como cruzar, ¿verdad? Pero resulta, les voy a poner un ejemplo. Resulta que las declaraciones tributarias que yo presenté de renta no, digamos de IVA, esa quedó y yo tenía que presentar, digamos, de forma cuatrimestral. Es decir, el último periodo del año 2020 yo lo presenté en enero. Y digamos, les voy a poner un ejemplo, digamos que por la pandemia yo no tuve, yo tuve actividad hasta mayo, enero, febrero, mayo. Bueno, digamos enero, febrero, marzo, abril, digamos hasta abril. O sea, yo en realidad tuve ventas, o sea, mi empresa sigue activa, siguió operando, pero yo tuve ventas hasta marzo, enero, febrero, marzo, abril, hasta abril del año pasado. Entonces resulta que yo tengo una periodicidad del IVA cuatrimestral, es decir, cada 4 meses, ¿sí? Entonces yo debo presentar esa declaración de IVA en mayo, ¿sí? Entonces esa declaración de IVA queda en firme a partir de 3 años, es decir, quedaría en firme en el año 2023 en mayo, ¿sí? Pero yo estoy presentando información exógena hasta ahorita, lo que quiere decir que si yo tengo mis declaraciones tributarias en firme, no quiere decir que la información que yo deposité allí en mis declaraciones tributarias, en la información exógena también están en firme. Eso es lo que quiere decir allí. ¿Listo? Lo que dice acá, son obligatorias, independientes y con normas independientes. ¿Sí? Porque pues ojo, también yo debo de revisar, o sea, yo debo ser muy juicioso cuando estoy organizando la información exógena, debo revisar la renta, debo revisar los IVAs que presenté, debo revisar las retenciones en la fuente que presenté, ¿listo? Por eso yo diría, no, pues yo mejor me voy a pasar al régimen de tributación simple. Entonces, yo diría, pero bueno, y lo que yo les digo a todos, o sea, esto no es un tema de, y lo digo en todas mis clases, algunos dirán, profe, usted ya lo ha dicho, sí, muy seguramente lo he dicho, pero es que quiero que queden claro que este no es un régimen que le sirva a todo el mundo, o no a todo el mundo, a todas las empresas, porque hay empresas que son muy juiciosas, se pueden descontar sus costos y deducciones casi al 100%. Entonces yo digo, pues si usted es ese tipo de empresa, ¿para qué? ¿Cierto? Porque si al cambiarse de régimen le va a aumentar su carga tributaria, pues en realidad yo no lo estoy asesorando, o excepto que yo le diga, vea, que yo le diga al contribuyente, usted va a pagar más. Pero vean, vamos a ver claro, y eso pasa con las empresas, o sea, pasa con las empresas en la vida real. Usted no lleva organizados sus soportes. Usted quiere que todo se le deduzca de renta, que la gasolina, que los almuerzos, que el mercado de su casa, que la comida del perro, todo quiere que se deduzca de renta y eso tampoco es así. Entonces, yo le tengo, y usted no es juicioso con los recibos, usted no pide facturación electrónica,
Entonces, vea la sugerencia. Acá por este régimen de tributación, régimen simple de tributación, pues usted va resultando pagando más. Pero usted se va a quitar un dolor de cabeza que la DIAN lo venga a fiscalizar, a mirar sus deducciones, sus costos y sus deducciones que usted está tomando, sus gastos y sus deducciones. Porque si hay como no hay gastos ni deducciones para pagar el impuesto, entonces pues de qué se afana. Lo único que le podrían revisar sería la nómina, que usted se va a tomar un descuento de nómina. De resto, pues no. Pero es de tener en cuenta pues que no es para todas las empresas. Es decir, hay una restricción de las 80.000 VTs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, si yo soy de régimen simple, pues yo digo, bueno, me toca es tener claro lo que reporté en el formulario 2593 de los anticipos que se fue haciendo cada 2 meses y cruzarlo con la información exógena cuando lo vaya a reportar. Yo como yo no retengo fuente, pues bueno, ya como yo no retengo IVA solo en casos excepcionales, pues bueno, ¿listo? Entonces, esa es una opción que no debe acomodarse a mí, al contador, sino debe acomodarse pues al cliente. Porque muy seguramente si va a llegar a otra persona y diga, no, pero es que vea, usted se puede hacer régimen y si no le sirve, lo asesoraron más. Entonces, ¿qué le va a pasar a uno? Primero que le quitan pues, la asesoría y segundo, pues que uno queda mal, ¿sí? Entonces, pues no es la idea, ¿listo? Bueno, si quedaran firme la declaración de renta, pregunta acá, ¿quedan firme la información exógena? No, que era lo que yo estaba hablando hace un rato. Las normas aplicables en cuanto al término de firmeza de las declaraciones de renta y complementarios contenidas en el artículo 714 y 689-1 del Estatuto Tributario no se les aplica a las obligaciones formales de los contribuyentes como ese reporte de información, pues el término con que cuenta la DIAN para ejercer su facultad de imponer algunas de las sanciones aplicables se encuentran definidas en el artículo 638. ¿Listo? Entonces ahí está la respuesta con relación a lo que veníamos hablando. ¿Listo? Vamos a ver el artículo 638. Firmeza prescripción. Prescripción de la facultad para imponer sanciones. Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se imponen en resolución independiente, deberá formular el pliego de cargos correspondientes dentro de los 2 años siguientes a la fecha que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cese de la irregularidad. Para el caso de las infracciones continuadas, salvo en el caso de la sanción por no declarar los intereses de mora y las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario, las cuales prescriben el término de 5 años, que era tal vez lo que nos decía allí César. Entonces vuelvo a leer. Salvo en el caso de las sanciones por no declarar de los intereses de mora y de las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660, ya más adelante vamos a ver esos artículos, prescriben en 5 años. Vencido el término de respuesta de pliego de cargos, la Administración Tributaria tendrá un plazo de 6 meses para aplicar sanciones correspondientes previa a la práctica de las pruebas que den lugar. Eso es cuando ya estamos en un proceso administrativo con la DIAN, cuando la DIAN nos requirió, ¿cierto? Nos llamó y nos dijo, venga, yo quiero que ustedes hagan esta corrección. Nosotros fuimos, le presentamos nuestros argumentos y ya después de eso, pues ya después de ese acuerdo, pues la DIAN tiene 6 meses para aplicar la sanción. Es decir, cuando a mí me llaman, o me requiere la DIAN más bien, pues es un proceso que puede ser un poco largo hasta que llegue el tema sancionatorio. Porque pues los procesos de la DIAN no es que sean muy ágiles, ¿sí? Para ser sinceros. Entonces, allí lo que sucede es que sucede esto, no mentiras. Allí lo que sucede es que pues algunos términos se pueden demorar un poco, porque ya cada requerimiento va durando un tiempo y se puede ir dilatando. La ventaja es que cuando yo soy responsable y yo pues hago respuesta a los requerimientos de la DIAN, pues, y yo soy muy juicioso, muy seguro, pues los intereses, pues quedan suspendidos los términos hasta que se identifique, o la DIAN diga, efectivamente debe eso, o yo le diga, vea, no debo eso, no hay que corregir sanción, etcétera, etcétera, entonces pues eso es una ventaja, si yo soy juicioso.
Porque es que vean, no es por hablar mal de mis colegas, pero es que uno en esta profesión se encuentra con unas cosas que yo he tenido casos que la empresa me dice, es que me llegó un requerimiento de la DIAN, o sea, yo lo primero que digo, muestrar qué es lo que es, qué pasó, y me asusto porque yo digo, o sea, hay un error, o sea, yo cometí un error, ¿qué pasó? Yo me asusto. Y una vez yo le dije a la empresa, venga, pero, o sea, usted la DIAN nunca, o sea, le embargó y nunca le llegó ningún requerimiento ni nada, o sea, a mí sí se me hace muy raro, le dije yo a la persona encargada. Y me dijo, no, pues la verdad sí llegó un documento y nosotros se lo presentamos al contador y dijo, ay, no, eso no pasa nada. O sea, yo digo, o sea, ¿cómo va a decir eso? O sea, ¿cómo va a hacer eso esa persona? Y va a perjudicar la empresa entre comillas, porque muy seguramente si les llegó un requerimiento, por ejemplo, para ese caso fue por no pago de unos impuestos, ¿cierto? Y más del IVA, que fue el caso de ellos. Entonces el IVA, pues yo tengo que, eso es un flujo de caja que yo tengo que tener previsto como un ahorro porque yo le estoy cobrando de más a un tercero ese IVA. Entonces resulta que fue por IVA. Y, y yo digo, pues eso es culpa, o sea, que él no haya pagado no es culpa del contador, es culpa de la empresa porque pues el tipo sí liquidó, sí todo, pero ¿cómo va a decir, no, eso no pasa nada? No, pues yo le digo, vea, muy seguramente lo van a embargar, si usted no paga, entonces pague o haga un acuerdo de pago o mire a ver qué otra opción hay, o saque un préstamo, pero pues no se deje embargar porque el proceso de desembargo es una vaina muy tediosa. Entonces, bueno, prescripción. Entonces, pero antes, vamos a ver. Perdón, acá vamos. Es que pensé que lo tenía acá, los artículos que les estoy enumerando, no, para que ustedes lo tengan más claro. Entonces acá vamos a ver artículo 659 del Estatuto Tributario. Yo los busco por acá. Artículo. Pero el que sigue ahí es un parágrafo, ¿cierto? Sí, 659 del Estatuto Tributario. Bueno, yo los busco por acá. Esta es la página que yo utilizo y que siempre está actualizada con relación pues, a las nuevas reformas. Dice, sanción por violar las normas que rigen la profesión. Los contadores públicos, auditores o revisores fiscales que lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no reflejan la realidad económica de la empresa, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, bueno, acá, que no coincidan con los asientos registrados en los libros o emitan dictámenes o opiniones sin sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas que sirvan base para la elaboración de declaraciones tributarias o para soportar actuaciones ante la administración tributaria, incurrirán en los términos de acuerdo a la Ley 43 de 1990 en las sanciones de multa, suspensión o cancelación de suscripción de suscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la falta. En iguales sanciones incurrirán si no suministran a la administración tributaria oportunamente los informes o pruebas que les sean solicitados. ¿Listo? Acá si yo me hago el pendejo y no le respondo a la DIAN. Las sanciones previstas en este artículo serán impuestas por la Junta Central de Contadores, el director de Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado. Quien deberá ser contador público hace parte de la misma adición de los actuales miembros. Listo. Vamos con el 659-1. Acá. No, pero esta no me gusta. Bueno, espérenme un momentico. Ahí está, profe, en el estatuto. Ahí abajito está. Ah, no la había visto. Porque es que me parece esta de leyes. Es que me gusta la página que dice estatuto. Métese ahí en el estatuto, profe. La No sé. primera. Ahí. Ajá. Gracias, César. Es que ya no la vi. Ah, acá. Es que ya uno viejito ya no ve. Bueno, dice así, sanciona a sociedades de contadores públicos, es decir, la misma sanción del 659, pero a empresas que se dedican
de contadores, profesionales de contadores a llevar contabilidades. Las sociedades de contadores públicos que ordene o toleren que los contadores publicados servicios incurran hechos descritos en el artículo anterior serán sancionados por la Junta Central de Contadores con multa hasta de 590 VTs. La cuantía de la sanción será determinada teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida por el personal a su servicio y el patrimonio respectivo de la sociedad. Se presume que las sociedades de contadores públicos han ordenado o tolerado tales hechos cuando no demuestran que, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, ejercen un control de calidad del trabajo de auditoría o cuando en 3 o más ocasiones la sanción del artículo anterior ha recaído en personas que pertenecen a la sociedad como auditores, contadores o revisores fiscales. En este evento se procederá a la sanción prevista en el artículo anterior. ¿Listo? Es decir, pues las empresas también están destinadas a este. Las empresas o las sociedades de contadores que se dedican a llevar contabilidad y la 660, que suspensión de la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificar pruebas con destinos a la administración tributaria. Cuando en la providencia que agote la vía gubernativa se determine un mayor valor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor en una cantidad superior a 590 VTs, originado en la inexactitud de datos contables consignados en las declaraciones tributarias, se suspenderá la facultad del contador auditor fiscal que haya firmado las declaraciones, certificaciones o pruebas, según el caso, para firmar declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la administración tributaria, hasta por 1 año la primera vez, hasta por 2 años la segunda y definitivamente la tercera oportunidad. La sanción será impuesta mediante la resolución por Administración de Impuestos Ciudadanos Nacionales y respectivo contra la misma procederá recursos de apelación ante la Subdirección General, en la cual deberá ser interpuesto dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sanción. Todo lo anterior sin prejuicio de la aplicación de las sanciones disciplinarias que haya lugar por parte de la Junta Central de Contadores. Para poder aplicar la sanción prevista, este artículo deberá cumplirse los procedimientos contemplados en el artículo siguiente. Bueno, ya esos son los requerimientos que le hacen para poder efectuar este tipo de sanciones. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a volver acá. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a dejar de compartir un momento y mientras tanto voy a subirles una actividad en el foro y me gustaría que me fueran contando si ustedes han tenido problemas al responder eh, el instrumento que hay allí destinado para que ustedes nos hagan el seguimiento, si han tenido problemas pues con mi materia. ¿En tu Yo no, materia? profe. Sí, en mi materia, ¿no? Profe, pues en las anteriores, en los otros días sí hemos tenido. Ha tocado que añadan otros comentarios o realicen otro documento ahí. Ah, Más listo, que todo. Ayer tuvimos problemas con el profesor Mario. Ah, bueno. Pero lo pudieron subsanar de una vez. No, profe, él tenía que editar otro, pero como que no lo dejó. Ah, bueno, pues yo le voy a echar una revisada y si algo me cuentan ya en unos minutos para responder el cuestionario. Entonces les voy a colocar la pregunta en el foro para que ustedes la respondan por ahí, para que quede la evidencia. Y adicional que voy a llamar a asistencia en un momentico. Entonces, bueno, yo les voy contando. Por ahí la otra semana les va a llegar una encuesta en la cual pues se va a identificar si se van a trabajar las talleres los sábados o si ustedes quieren clase o si definitivamente pues no quieren volver a la presencialidad, pues unos días, ¿listo? Entonces, bueno, y yo creo que les va a llegar la encuesta por ahí la otra semana o la siguiente. Entonces, acá indique.
Entonces, cuando esto bueno, muchachos, entonces ya allí está el foro. Ya lo pueden ir respondiendo para que por favor me colaboren y ya lo empezamos a socializar. Mientras tanto, voy a ir llamando asistencia. Ya después. Giancarlo Beltrán. Giselle Valentina. Giselle Valentina. Juan Caldera. Presente, profe. Listo, listo. Lady Joana López. Presente, profe. Gracias, Lady. Julie Paola. Presente, profe. Listo. Sandra Marcela. Presente, profe. Christopher. Presente, profe. Listo, Christopher Manuela. Aquí, profe. Listo. Silena Margarita Presente, profe. y César. Presente. Listo. Bueno, chicos, mientras que ustedes van diligenciando el chat, entonces voy a colocar un momentico el micrófono en silencio y ya lo socializamos en 4 minuticos. Profe, qué pena. Toca ir respondiendo también lo del seguimiento. No, ese es ahorita después de que socialicemos el chat, porque me toca darle los 10 minuticos, por eso es que acabamos la clase faltando 10 minutos para las 10. ¿Listo? Ok, profe. Gracias, Manuela. Profe, es para, ¿cierto? Para. Sí, para. Profe, qué pena. Tengo una pregunta. Dime. Cuando se pone, indique el tipo de sanciones exógenas, Bueno, entonces tal vez me ahora la pongo- información exógena y su tope de porcentaje es Bueno, lo de que usted perdón. puso las sanciones y cuánto. Sí, perdón. Y la edito. Ah, vale, profe. Entonces, indique qué tipos de sanciones existen para la información exógena y su tope. Listo, sí, sino que no me había fijado que ahí quedó mal. Se me fue una de más y me faltó otra en otro lado.
Listo, ahora sí quedó bien. Bueno, yo voy mirando quiénes van respondiendo para ver si podemos empezar a socializar. Bueno, aún no veo que han respondido, entonces tómense su tiempo. Que eso está largo, profe. Ya está cortico. Profe, consulta exactamente en la pregunta número 2, cuando la sanción queda en firme, ¿qué es lo que pregunta? Cuando la información exógena, la presentación de la información exógena queda en firme. A los 3 años. Bueno. Bueno, chicos, presten atención. La próxima clase
Les voy a dejar los 10 minutos para que diligencien la encuesta. Por favor, empiecen a diligenciar. Y si no pueden, pues me van contando. ¿Listo? Y yo la edito de una vez. Entonces, este espacio es para que diligencien la encuesta, ¿sí? Y puedan trabajar. Y les doy los 10 minutos. Y ya dentro de 8 días trabajamos con la socialización de esto y continuamos pues con el tema, ¿vale? Bueno, chicos, en ese orden de ideas, nos vemos dentro de 8 días. Profe, qué pena. La encuesta creo que está mal, la que toca hacer ahorita. La encuesta, venga, la reviso una vez. Creo que está mal Gracias. porque ya la revisé ahorita antes de entrar a hacer la pregunta del foro y pues sí, estaba mal. Listo, entonces la voy a editar, por favor, esperen un segundo y ya la edito. Listo, muchachos, por favor, revisen, a ver si ya pueden responder. Sí, profe, ya deja de responder. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, chicos, que pasen buena noche y buen fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, que estén muy bien. Listo, profe, buena noche. Gracias, profe, que Gracias. pase buena Muchas noche. gracias. Gracias, profe. Buenas noches. A ustedes, buena noche, que estén bien. Chao, profe, hasta luego. Chao, juicio.